semana. Así es. Y vámonos a la siguiente sección. Preséntelo usted mismo, mi buen George. Bueno, y vamos a hablar el tema del día. El tema del día es la mala fama. Que es como la reputación. Fama. Como reputación. La mala reputación, la mala fama, el habladuría. Esas personas, como dice el refrán, crea fama y échate a dormir. Así es. ¿Sí? Es como aquellos que dicen, oye, es como el meme que publiqué el día de ayer. Oye, pues no me dijiste que tú servías en la iglesia. Sí, sirvo de mal ejemplo. Entonces, es una otra manera de servir, ¿verdad? La mala fama. Y bueno, vemos como muchas veces, tocayo, de que esto de la mala fama, en nuestros tiempos, que ahora vamos a sacar el lado chavorruco, a veces la mala fama, no, la gente en nuestros tiempos les servía para protegerse. Vamos a irnos uno y uno, tocayo. Y primero, que la mala reputación es algo que se la ardeaba en nuestra niñez. Si el niño malo de la cuadra, yo recuerdo un niño buleado, aunque siempre ha sido muy alto, era el grandote, pero los chiquitos me pegaban o los chiquitos me surtían. Entonces yo siempre me juntaba con el malo para que me defendiera. Es amigo del malo. No te metas con Jorge. Antes yo tenía mi pelo chino que es con rul y mi copete, que ahora no quedó nada. Un chico cool, un chico, o sea, que estabas osado. La onda, alguien de mundo. Exacto. Y que no te le ponías poner a las patadas. ¿Qué punto trae usted, tocayo? Bueno, resulta que siempre los pueblos también se disputaban las famas y siempre en los pueblos había alguien que se llevaba la mala fama. Por ejemplo, en ese pueblo roban mucho, o en ese pueblo los políticos son corruptos, o en ese pueblo beben mucho. Entonces también en mi país, las regiones, hay mucha guerra de regiones. No sé si en México también se da, que los del norte contra los del sur, o los del centro contra los de la costa, ¿sí? En Colombia hay mucha entre las regiones. Entonces, los del interior decían que los costeños, los que viven al lado del mar, en Colombia, sobre todo en la costa atlántica, son personas muy perezosas. Y les crearon esa fama a los costeños. Cosa que no es, porque cuando venían a trabajar al interior eran personas que habían mal. Lo que es que los costeños eran más alegres, les gustaba más la rumba y las fiestas, pero como en el interior era más recatada la gente, esas dos costumbres chocaban. Entonces, para defenderse, entre comillas, de esa incidencia cultural, empezaron a hablar. Y los costeños decían que los cachacos eran aguafiestas, que eran muy tapados, que no eran leales. Entonces, esa era la fama que había entre las regiones. Y que hoy por hoy se ve también entre países, o países que viven una situación y aunque pase la historia, las situaciones los marcan y les dejan como un antecedente. Por ejemplo, los colombianos, que todavía vamos a cualquier aeropuerto y nos preguntan, Pablo Escobar, cocaína, drogas, narcotráfico, cuando el país es muchas más cosas, pero cargamos con esa mala fama. Claro. Que ustedes con esa fama por nosotros, por si a mí me dicen Ciudad Juárez, y dices, uy, las muertas de Juárez, uy, es una partecita. El siguiente punto que es mío, que si tú eras el malo, en el primero que va muy ligado con el primer punto, que si tú eres el de la mala fama, era fácil que te respetaran.
E incluso para algunas personas podía ser con una mala fama, pudiera ser algo divertido. Y a veces escuchabas no sé, a los tíos, ¿no? Ay, ojalá y mi hijo era como aquel niño vago, como aquel niño peleonero, como aquel niño, o sea, que los idealizaban. Tener mala fama llegaba a un punto de idealizar. En todo me peleé 3 veces de niño. Y yo digo, yo nunca me peleé de niño. Oh, no, no, yo, algunas veces, pero no las recuerdo. Entonces, a ver. También hay otra que voy yo con... De querer... Sí, aquí hice un poquito, pero sí, ya voy. Sí, a veces los niños quieren como asegurar de cómo los van a recordar. Pero yo tengo otro ejemplo de la mala fama, y es que cosas que hoy por hoy se descalifican, antes se usaban desde lo negativo para uno hacerse sentir bien. Por ejemplo, el machismo. ¿Sí? Entonces, las mismas películas tenían esos galanes, sí, hermosos, pero que eran machistas, que eran mujeriegos, ¿sí? Que eran duros de mano. Y muchas personas se ufanaban que en mi casa el que yo mando soy yo. A mí, y mentiras, la que mandaba en la casa era la mujer, pero se armaban una fama como un aro alrededor de eso. Entonces había unos prototipos del hombre machista, del que trata mal a la mujer, pero que era el hombre como debería ser. O sea, un hombre que no fuera macho no, no era un hombre, no era un hombre aceptado por sus pares, ¿sí? Creo que en México hay una palabra que es todo el contrario al hombre que es macho. Creo que le dicen mandilón. Sí, sí. Entonces es eso. Entonces uno, como para uno proteger su hombría, tenía que hacer ciertos artilugios de decir, yo prefiero que hablen mal de mí a que hablen mal de mi hombría, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, era muy delicado. Un tiempo atrás, ahora no, ahora se está se está rearmando las nuevas masculinidades y tantas cosas, pero en ese tiempo que todo era tan blanco y tan negro, era muy difícil tener otros roles distintos a los que la sociedad creía eran los correctos o los aceptables, no necesariamente los correctos. Así es. Y algo que va muy ligada a la mala fama en aquel tiempo era el ser como un logro. Oh, no, maestros, no te dejes, lo mirábamos y decíamos, ¿cómo quisiera yo tener esa fuerza, ese punto para verme rebelde? Y pues la verdad no, muy tranquilito. Entonces, en la mala fama a veces se basaba en la rebeldía que vivían las personas en la manera de vivir. Sí. Y también hay otra, y es que había malas famas que sí eran muy ganadas y que eran muy difíciles de quitar. Muy difícil de quitar. Y en mi país es el borracho del barrio. Cuando usted entra a ser parte de ese club, por más Alcohólicos Anónimos, por más que se vuelva monje trapense, por más que cambie su vida y la dedique a las hermanitas de la caridad, siempre quedará usted como el borracho del barrio. El borracho del barrio son personajes. Entonces en los barrios hay esos personajes, el borracho, la chismosa, ¿sí? La solterona, ¿sí? Que son unos personajes que se van creando colectivamente y que incluso la misma persona que lleva ese título no sabe por qué lo lleva. ¿Sí? Exacto. Otro de los puntos que va ligado al suyo es que a veces la mala fama te le hacen los demás y el último a enterarte eres tú.
Ahí voy yo, a eso quería llegar yo, a eso quería llegar yo. ¿Sí? La mala fama es una ¿Cuántas construcción. veces social ahí? No, el último en darse. Entonces, eso, ese dentro de la mala fama, siempre los que corren esa voz siempre son los de. Sí, además porque A veces era una, la mala fama no es porque te la busques, es una etiqueta, ¿sí? claro, y además de que era una herramienta de presión social. Si querías descalificar al otro, es hacerle mala fama. De hecho, eso todavía se ve, en la política se ve mucho. El rumor de poner en el equipo, mejor dicho, como de poner en vilo la lealtad o la sinceridad del contrincante. Se utiliza mucho hablar mal del otro para generar una imagen mala del otro. ¿Sí? Y a veces uno crece con esos cuentos y oye muchas cosas, ¿sí? Y ahora con el internet y esto se crecen los chismes, entonces también caemos en que a veces la mala fama no es propia, muchas veces sí es propia, pero muchas veces te la armaron, caíste en una trampa y a veces salirse de ahí es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Algo de la mala fama es de que muchas veces no te van a recordar por lo bueno que, sino por la mala fama. Se ¿Qué van a onda? recordar, se van a recordar. Aquí en Colombia hay un refrán que se utiliza mucho en los velorios y es que no hay muerto malo. ¿Sí? Siempre se habla del difunto, ay, tan bueno que era, ay, tu pobrecito y los hijos y eso, pero siempre en el velorio llega alguien a decir el prontuario. Ay, pero es que era muy borrachito, ay, pero es que era muy mujeriego, ay, pero es que era muy ladrón, ¿sí? Porque la gente a uno lo recuerda es por lo feíto y no por todo lo bueno que uno pudo haber llegado a hacer. Sí es. Algo también de la mala fama, tocayo, es de que la mala fama se adelanta a tu presencia. O sea, siempre nos van a conocer los demás por lo malo que somos. Y es muchas veces una falta de conocimiento de la persona. Tan payaso que te mira. Yo pensé que eras más payaso. Es que yo pensé que eras más sangrón. Es que yo pensé. Y Se no adelantó solo pasa, mi mala fama. La mala fama siempre camina más rápido que uno. y no solo pasa con las personas, también pasan con grupos sociales. Por ejemplo, los estereotipos, ¿sí? Entonces, no, que los argentinos son muy crecidos, ¿sí? Y uno cuando trata con gente de allá se da cuenta de otra cosa. No, que los colombianos todos son narcotraficantes, pero cuando uno trata con colombianos, sí. Entonces uno empieza, uno tiene como esos, yo no sé, en el colegio llegó a estudiar un niño que de una de las embajadas que había ahí en Bogotá, un francés llegó a estudiar al colegio. El gran chisme era que el francés no se bañaba. Y a ese niño le tocó desde que llegó al colegio, sus 5 años de colegio, lidiar con eso. Porque todo el mundo creía y asumía que él no se bañaba. ¿Sí? Pero era un niño que se bañaba como todos nosotros. Pero los franceses no se bañan, huelen feo. Entonces ahí empezaron a hacerle cosas y cosas y cosas y cosas. Y se quedó como el niño que no se bañaba. Y se graduó como el niño que no se bañaba nunca. Porque a veces construimos esa mala fama y la vamos agrandando, le vamos metiendo, eso es una cosa que, es una historia que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, ¿sí? Y a veces el origen de esa historia es tan pequeñito que no era ni necesario que tuviera esa fama. ¿Te congelaste? Se congeló Jorge. O estamos jugando estatus y no me he dado cuenta. Ahí, ahí estamos. Ahí, Ah, aquí estamos, listos. Entonces hablaba de eso. este, sí, sí. Y fíjate, un punto es
entre un grupo de amigos, siempre habrá uno que tenga mala fama. Si tú miras para los demás y no encuentras la mala fama, el de la mala fama eres tú. Total. 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 Así que aguas cuando nosotros tenemos un dicho que dice que no hay que escupir para arriba porque nos va a caer. Así que si en tu grupo, todo grupo de amigos hay alguien de mala fama. Si tú no lo encuentras, eres tú. Eres tú. Y en toda familia hay la oveja negra. En toda familia. Y la familia les encanta nutrir eso, ¿no? Porque claro, si hay alguien que es el foco negativo, los demás somos más buenos. Entre más negativo sea el foco, los demás se ven más bonitos. Entonces esa compensación, por eso nos gusta tener a dónde desviar la atención. Para eso es la mala fama. Desviar la atención para yo poder hacer mis cositas tranquilitos sin levantar sospecha, como dirían por ahí, sin levantar las sospechas. Pero esa es la mala fama y bueno. Sí, bajo perfil. Bajo perfil, sí. Y yo creo que nosotros siendo mexicanos y colombianos compartimos muchas cosas y compartimos lo que oímos de los otros países. Que cuando uno empieza a conversar con gente, lo que yo creía que eran los mexicanos que se me había construido a través de las películas, a través del charro, a través del mariachi, a través de todo lo cultural, a través de las novelas, es muy distinto a cuando conocí mexicanos de verdad, o sea, es muy distinto, ¿sí? Y lo mismo pasa con los colombianos. Yo vivo en Medellín, pero yo no hablo, entonces, ¿qué parce, qué chivita? Yo no hablo así, ¿sí? No todos los colombianos hablamos así, ¿sí? No todos los mexicanos tienen bigote de charro, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Oiga, y no todos son como Shakira. No todos son como Shakira, ¿sí? No todos. Y por ejemplo, y hablando de utilizar, de cómo enfrentar la mala fama, ¿sí? Yo sé que tú y yo tenemos un ídolo en común, más tú que eres de Ciudad Juárez. Pero una persona como Juan Gabriel, en la época en que vivió, era para que hubiera sido mucho más estigmatizado, ¿sí? Pero a él no le importaba lo que hablaban de él. Porque a veces la mala fama, la mejor forma es no alimentarla. ¿Sí? ¿Y cómo la alimenta uno? Hay algo que se maneja en medios de comunicación, Tocayo, que es, hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Exacto, pero que hablen. La presencia, que hablen. Entonces, no es, o sea, y cómo no estamos preparados humanamente para manejar la mala fama. No estamos, o sea, entramos en shock, entramos en conflicto, nos sentimos es que si dicen que yo soy un tragón, ya no me van a invitar a fiestas, ya no me van a invitar a ninguna casa, porque dicen, el pelón come mucho. No, ¿cómo voy a manejar eso? Entonces, muchas veces nosotros en nuestra manera de vivir, lo que nos deberían de incluir en las escuelas, o que debieron habernos incluido en nuestra escuela, es cómo manejar dificultades, cómo manejar existenciales y más cuando son desde la reputación. No sabemos manejarla. Pero yo pienso que estas generaciones son más susceptibles a eso que nosotros. O sea,
nosotros teníamos más cuero, ¿sí? Más callo. Sí, se nos Ahora, resbalaba. sí, era distinto. Cuando se inventaron esa palabra del bullying, bullying que ha existido toda la vida, pero eso no se llamaba Sí, así. claro. Eso, ¿cuál? A todos nos hicieron bullying. Es más, era permitido. Oiga, era bullying, pero antes lo decíamos hacernos pendejos. Exacto. Y entonces es cuando, y si hablaban mal de uno, si le ponían un apodo en el colegio, si empezaban a decir algo a uno y uno iba creciendo con esa fama, uno hasta se acostumbraba y hasta asumía ese rol. Ahora uno ve gente que, por ejemplo, que está en medios, en estos nuevos medios tecnológicos, redes sociales, que tienen su canal en TikTok, en cualquier red o aquí mismo, y les llega un hate o les llega algo distinto y se desmoronan. ¿Sí? Se desmoronan. A nosotros, ni psicólogos había en los colegios en ese tiempo. ¿Sí? Era distinto, Claro, era claro. distinto. No, el Ahora psicólogo era la chancla. claro. Ya volviste, regresaste. ¿No tienes audio? El psicólogo era la chancla de nuestra De mamá. nuestras madres. Y las chanclas sí que tenían buena fama. O sea, se han ido cambiando una sola mirada de nuestra vida. Era mortal, una mirada. Ya sabías el castigo cargado. Sí, no, o sea, las miradas de nuestras Y en madres, eso, lo que... Ajá. esas miradas eran apocalípticas. O sea, esas miradas anunciaban el castigo, anunciaban el fin de los tiempos, eran apocalípticas. Y uno entendía. Ahora no, ahora todo es conversar, hijito, tal cosa, cuéntame cómo te sientes. Sí, no. Esto que está más llamada la generación de cristal es preocuparse, ¿eh? Porque como la violencia contra las mujeres, o sea, sí está bien, hay que cambiar y ir haciendo esos ajustes. Pero muchas Sí, veces no claro. puedes decirle, enfrentarte a las personas porque son de cristal. No lo vayas a hacer sentir mal. No, pobrecito. Entonces, hay algo que si alguien amas, o sea, es que corregirlo a nuestros hijos. Hijo, está viendo fuera del hoyo. No haga eso. Y en nuestro Claro, claro que yo también tengo ahí, tiempo, estoy de acuerdo en que hay que corregir a nuestros decir a hijos, en veces que la las verdad. cosas como son. Pero hay Se una congela, cosa pero que el audio es, sigue fluyendo, ¿eh? sí, pero hay una cosa que también, que es para que no caigamos en la error, y es, no vamos a crearle una mala fama a la generación de cristal. O sea, no se la vamos a crear. Sí, porque es cierto que No, solo con los ojos de nuestra generación, si los evaluamos con los ojos de nuestra se la generación, hacen. van a salir perdiendo, van a salir perdiendo, Sí. van a salir perdiendo. Estamos en otros tiempos, ¿sí? Y les van a tocar otros, o sea, si yo que soy padre digo, wow, estos niños de ahora no son como nos tocó a nosotros, yo no sé qué van a decir los hijos de esta generación. O sea, cuando esta generación sea padre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero entonces ellos también van a enfrentar eso y van a decir, es que en mi época era de otra forma, es que en mi época era de otra forma, ¿sí? Y yo sí siento que esta nueva generación trae cosas muy buenas, es mucho más consciente, nosotros éramos menos conscientes de las cosas, ¿sí? Éramos menos conscientes y éramos un mundo mucho más pequeño que el que es. Vivíamos en un mundo más Al día. pequeño, ¿sí? En un mundo donde era mi país y ni siquiera, o sea, mi ciudad, y mucha gente no salía de su barrio, era su barrio. Y eso se puede ver, por ejemplo, todavía que a veces repiten los capítulos del Chavo del Ocho. Todas las historias del Chavo del Ocho ocurren en la vecindad, ¿sí? O sea, esa era En sus 3 metros. Nosotros éramos en felices en sus 3 3 metros. metros.
Exacto. Esa era la ideología de esa época. O sea, todo ocurría ahí, en el inmediato. Pero cuando empieza a llegar el Internet, la televisión por satélite, que llega primero, y empezamos a ver que la parabólica, que lo que había en Perú, que lo que había en México, que las novelas, se empieza a abrir un poquito el entendimiento. Y ahora podemos hacer este programa, uno estando en Colombia, otro estando en México, o uno estando en Europa, otro estando en América. Sí, porque el mundo es mucho más grande, ¿sí? Y va a seguir creciendo. Es que, estamos viviendo la globalización. Sí, ahora somos globales, ahora somos ciudadanos O sea, del ya mundo. no es la velocidad en la que era la información. O sea, dice, a mí qué me puede estar importando lo que está pasando en Rusia, en otros países, y vemos que están ligados a lo que estamos viviendo, en función del dólar, en función del euro, en función de la economía, en función, oiga, pero a mí qué me puede estar afectando que haya guerra en Europa, si yo estoy acá, bueno, pues si no haya gas allá, aquí le va a afectar el costo. Entonces, esta globalización nos lleva a vivir más rápidos y bueno, en cuanto a esto que está avanzando esos tiempos, hoy lo más actual que es la inteligencia artificial, que yo creo que ahora nos va a poner mucha gente tiene miedo a esta tecnología que va a quitar trabajos y que no creo, sí va a haber algunos golpes de algunas carreras como Retoma, entonces estabas diciendo que va a haber carreras que van a yo creo cambiar, que pero estos cambios se van a transformar, pero va a haber otras necesidades, otras maneras. ¿Quién va a curar a los enfermos? Ahora que me he pasado estos últimos 3 años en hospital, yo cómo le di gracias a las enfermeras que no quisieran ser youtubers, que hubiera alguien que me pudiera hacer las curaciones, cómo le agradecía a esos doctores y que casi les beso las manos de que me podían curar ellos, que tenían ese conocimiento para poderme atender. Entonces, siempre va, mira, la ropa, quién va a necesitar las necesidades básicas del ser humano? vamos a volver a lo artesanal. Vestir, eso no se tiene que seguir teniendo. ¿Quién va a cultivar? Si todos queremos ser... Eso es el artesanal. Fíjate, yo recuerdo que ¿qué diferencia? Una cerveza artesanal a una cerveza industrializada. No, en Tiene cuanto a su la... toque. Claro, y, o sea, no sé, es como la comida hecha a mano, la comida hecha a leña, la comida hecha con tiempo, es distinta a la comida de microondas. Sí, es más rápida, es más industrializada, es más barata, pero no es la mejor. O sea, hay unas cosas que vamos a cambiar unas por otras. Hay cosas que sí es mejor que lo haga un robot, por ejemplo, un auto, ¿sí? O cosas industriales, las máquinas. Pero hay otras que todavía, de todas maneras, el hombre necesita tener el control de las cosas y volver a redescubrir la belleza por encima de lo práctico. Porque es que también estamos en que nos gusta mucho lo práctico, pero como que nos olvidamos de lo hermoso, de lo bello, de lo trabajado, ¿sí? De la orfebrería, de esa artesanía, del tejido. ¿Sí? A mí me parece que hay que estar abiertos a los cambios, pero hay también que entender que el hombre siempre va a estar buscando su lugar por encima de las cosas. ¿Sí? O sea, es como yo no sé, yo me imagino los primeros nómadas cuando empezaron las personas a sentarse en cuevas y a vivir en casas y a hacer casas, decían, no, se va a acabar la civilización porque si no los movemos nos vamos a morir. Y no pasó. La civilización creció y nos acostumbramos a ese cambio. Y nos acostumbramos al cambio de los metales y nos acostumbramos a la era industrial y a la ilustración. Y así nos vamos a seguir acostumbrando y apropiando de los avances de la tecnología. Listo, volvimos. Muy bien. Entonces, se nos va yendo rápido esta ahorita. Don Tocayo. Pues vamos
cierre, de eso, ¿con qué se quiere quedar, tocayo? Pues yo me quiero quedar con que esto de la mala fama o de la buena fama es que todavía somos sociedades que nos importa mucho el que dirán, nos importa mucho el que dirán, ¿sí? Y va a haber un momento, si esto de la inteligencia artificial sigue avanzando y todo, en que los humanos vamos a ser los de la mala fama. Cuando las inteligencias artificiales digan, ah, es que esos humanos no trabajan, ah, es que esos humanos no hacen tal cosa, ah, es que esos humanos, miren cómo tienen el mundo. No nos preocupemos tanto de qué dirán, más bien preocupémonos de lo que podamos hacer. Así es. Yo me quiero quedar de que la mala fama es una ausencia de conocimiento de las personas. La mala fama siempre va a existir, pero puede tener muy mala fama, pero lo que haga de frutos hablarán más y mejor de él que la mala fama. Total, y que la gente no se queda con lo que le dicen sobre las personas, que vaya y conozca, y se enfrente y conozca. Es lo mismo que un restaurante, ¿sí? Te pueden decir 10 personas que es buenísimo y te pueden decir 15 que es malísimo. Ve y pruébalo, ve y pruébalo. Y tú tienes criterio y saca tu conclusión, ¿sí? Y a veces no es ni siquiera que es malo o que es bueno, simplemente que a una persona le gusta y a otra persona no le gusta. Así es. Y así es la gente. No a todos les vamos a caer bien. Y a los que nos adoran, va a haber otros que nos van a odiar. Ay, Se me cayó. La escenografía. La escenografía, pero bien, estamos aquí. Entonces, pues, es esto que estamos haciendo de a ti son cosas que a lo mejor no las platicamos con la gente así abiertamente. No se pierda el próximo. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días para seguir. No agradarte, es solo nuestra opinión. Así es. Así es. Y bueno, chao. Pues nos despedimos. Sí, una frase. ¿Qué frase usted quisiera despedirse? No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así que esta semana sea llena de cosas buenas y recuerden que el que habla mal de ti habla porque no te conoce. Así de sencillo. Yo lo que diga, preocúpate por que seas fiel a tu pensamiento, a tu corazón. Así es. Sé fiel. Ahí estamos, buen. Pues nos vemos entonces, de 8 días. Sí, que le den like en YouTube, en Facebook, en Twitter. Vamos a compartir esas pláticas que tenemos y bueno, siguiente semana, un tema más. Un tema más. Chao, chao, nos vemos.